Abrimos la palabra del Señor en el Salmo 23, Salmo del Señor, Salmo 23, Salmo 23, y vamos a leer tan solamente el versículo 3, y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, te alabamos, te damos las gracias porque tu palabra es todo poder, Señor, porque tu palabra sale de tu boca, Señor, para bendecir nuestros corazones, Señor, para transformar nuestras vidas, para cambiar puntos de vista fijos que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos sin darnos cuenta que estamos equivocados y necesitamos, Señor, ser corregidos por el poder de tu santo nombre. Es por ello, Señor, que nos rendimos delante de ti. Deseamos, Señor, humildemente que tú hables a nuestros corazones, Señor, y nos levante, nos restaure, nos haga, Señor, entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo tan solamente 3. En este versículo vamos a estar meditando en esta tarde. Dice en el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo repito de nuevo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermano, esta semana topé con un libro de historias, de cuentos, y me llamó la atención esta historia que quiero compartir con vosotros, que comienza así. Había una vez en un lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo: manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema: no daba fruto. Estoy muy triste, no sé lo que me pasa y ni siquiera puedo dar frutos como los demás. Y se lamentaba por ello. Te falta concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas y mira mis frutos. No le escuches, decía por otro lado el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. ¿Cuántas flores tengo? Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, todo lo que le aconsejaban, pero como no conseguía ser como los demás, cada vez se sentía más frustrado y triste. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves del bosque. Al ver la desesperación del árbol en medio de este jardín, exclamó el búho: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo tal como Dios te ha creado. ¿Ser yo mismo?, respondió este árbol. ¿Conocerme?, se preguntaba a sí mismo, y respondiendo al búho. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre estos conceptos, estos consejos que le había dado el búho. Finalmente un día llegó a comprender, cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar una voz susurrándole y diciéndole: tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso,
dar nidos a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Estos son tus frutos. Esto es quién eres. Sé quién eres, escuchaba así el roble. Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a ser lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos los que le rodeaban. Moraleja de esta historia. Esta historia nos enseña, hermano, que en este mundo, como un jardín, nos quiere enseñar que no somos quien somos los que habitan en todo este jardín, en todo este mundo. Y nos dicen que nos comportemos como ellos, viviendo como ellos, o sea, dando frutos como ellos, que no son los frutos que nosotros entendamos y entendemos que da un cristiano. Nuestro fruto es diferente al fruto del mundo y de lo que el mundo intenta que nosotros demos los mismos frutos que ellos. Dejemos de escuchar estas voces y busquemos oír lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros que somos de Cristo. Esta historia me acordaba, o me hacía recordar, mejor dicho, de lo que estamos viendo en el Salmo 23. Y lo que estamos viendo en el Salmo 23 es que el que habla es el rey David, y él se siente como oveja, y él habla desde la perspectiva de las cualidades de una oveja. Y esto no se nos puede olvidar, hermanos, porque si nosotros no vemos este punto de vista, nosotros no vamos a tener el carácter de oveja para comprender que nosotros somos dependientes del Señor como una oveja es dependiente de su pastor. Nosotros como ovejas del Señor somos dependientes de nuestro buen pastor. Hermano, y en el Salmo 23, en el versículo 3, la palabra del Señor nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermano, lo que aquí está diciendo el salmista es: confortará mi alma. Hermano, ¿qué significa confortar? ¿Qué significa o qué hace alusión esta palabra cuando el salmista está proclamando esta palabra, confortará mi alma? Bueno, esta palabra, hermano, define el significado de restaurar mi alma. De hecho, hay algunas traducciones que en vez de poner confortar, pone restaurar el alma. Como dicen algunas traducciones también en hebreo, si nosotros nos vamos al original, al hebreo, pues define esta palabra de confortar como traerá de vuelta o hacer volver. Y en el contexto del Salmo está haciendo referencia a una oveja que se ha perdido de vista de su pastor, que se ha separado del rebaño y se ha extraviado. Cuando esto ocurría, y esto seguro que sigue ocurriendo, cada pastor cuando está con sus ovejas y se le extravía alguna oveja, el pastor tiene que buscarla, tiene que ir en busca de dónde se ha metido esa oveja. Nosotros tenemos que recordar siempre el cuidado que el pastor tiene sobre sus ovejas, y tal es el cuidado que el pastor tiene sobre sus ovejas que conoce cada una de ellas y lógicamente sabe la cantidad de ovejas que tiene. Y si le falta una, va en busca de esa oveja hasta encontrarla. Hermano, y lo más curioso, que cuando el pastor va en busca de esa oveja perdida, no es extraño que a veces la encuentre herida, la encuentre enredada entre matorrales, zarzales, o inclusive también enredada entre alambres. Y cuando eso acontece, la oveja se queda como petrificada, se queda paralizada, esperando que alguien la rescate
de ese lugar donde ella misma se ha metido. De ahí viene la palabra traer de vuelta, hacer volver, o como viene también en algunas traducciones, ser restaurado. Y nosotros encontramos la restauración de nuestro Dios en nuestras vidas cuando no solamente nos cura, nos limpia, sino que también nos lleva sobre sus hombros con las demás ovejas, donde está nuestro lugar. Así que, hermano, la verdad central de confortará mi alma sale de la boca de aquel que ha pasado por problemas y experimenta la salida, la salvación del Señor en medio de ese problema. Vuelvo a decir, como alguna vez, yo creo que hace tiempo que ya no lo digo, pero lo voy a decir ahora, la salvación no es mirando de cara solo y exclusivamente y fomentarla para la salvación eterna. Sí, todos estamos involucrados en ese fin, pero nosotros seguimos experimentando la salvación del Señor al día de hoy. Esto no se nos puede olvidar. Nosotros seguimos siendo librados del Señor en muchas situaciones que a veces pasamos. Y nosotros podemos ver y ser testigos de que el Señor sigue salvándome en medio de las situaciones que yo vivo. Hermano, hay 3 puntos que quería compartir acerca de este versículo. Dios sale al encuentro para levantarnos del lugar de donde hemos caído. Dios te guía en sendas de justicia. Y Dios lo hace por amor de sí mismo. Esos son los 3 principios que están reflejados en este versículo que acabamos de leer, del versículo 3. Dios sale al encuentro para levantarnos del lugar en donde hemos caído. Podemos estar de acuerdo en hacer estas palabras del salmista como nuestras, porque hemos salido de los demás muchas veces para lugares que hemos creído que era mejor. Nosotros, que creemos en la verdad que nos ha salvado, la verdad de la palabra del Señor, aún creyendo y tener que estar siempre dispuesto, porque este es nuestro deber y este es nuestro gozo también, de estar defendiendo esta verdad en nuestras vidas, muchas de las veces no lo hacemos. Y salimos del rebaño, nos descarriamos y nos vamos del lugar seguro donde nos encontrábamos. ¿Cuál es la razón por la que uno se desvía del camino correcto? Nos podríamos preguntar. Bueno, una de las razones es el asombro por algo nuevo, las novedades de esta vida, de este mundo, el salir de la rutina, el salir quizás de la comodidad donde nos hemos asentado y ya como que parece que no hay nada nuevo por lo cual entusiasmarme, asombrarme, y como eso no está presente en mi vida, pues nosotros buscamos alguna novedad, algo diferente, algo atractivo, algo que llene nuestros ojos y nos haga salir de donde nosotros estamos. Hermano, me acordaba del rey David, y quizás en estas palabras el rey David sabía lo que estaba hablando. Y de paso tengo que decir, hermano, que cuando él dice confortará mi alma, está diciendo algo que está hablando en futuro, confortará mi alma, y lo está diciendo así porque él ha experimentado ya el confort en una situación, en un problema específico, y de la misma manera que él ha experimentado ese confort, esa salvación, ese libramiento de Dios, él está proclamando futuramente que cuando se meta otra vez en problemas o en situaciones difíciles, el Señor hará lo mismo que hizo en los problemas que él tuvo. Hermanos, me acordaba, como decía, cuando David, en los tiempos, como así se nos describe en el libro de Samuel, cuando los reyes iban a la batalla,
y él tenía que salir a la batalla, él no salió a la batalla, él se quedó en casa y empezó a pasear, empezó a pasear por allí, por los patios, por toda su casa, por la azotea, y allí vio a Betsabé, que estaba tomando baño, y sus ojos se asombraron de lo que estaba viendo, a tal punto que nosotros, por el contexto de la palabra del Señor, podemos imaginarnos que se olvidó de quién era literalmente en el Señor y deseó para sí a Betsabé. Y nosotros conocemos lo que se origina ahí como pecado, en ese deseo, en ese tomar a la mujer de alguien que ya estaba casada, ella estaba casada, y aún así él toma esta mujer para sí mismo. Hermano, esto le llevó a un desencadenante de problemas, de situaciones, que todo comenzó por el asombro de dejarse llevar, por desear a Betsabé. Hermano, y cuando esto acontece, nosotros reemplazamos lo que es el asombro por Dios, por el asombro por las cosas que nos rodean. Como dice este pastor, Paul Tripp, si es que lo he puesto, y si no lo he puesto, pues yo lo digo, no lo he puesto. Él dice así: todo pecador rápidamente reemplaza el asombro por el Creador por el asombro por algo creado. Lo repito, todo pecador rápidamente reemplaza el asombro por el Creador con el asombro por algo creado. Lo que nos rodea, lo que Dios ha creado, esto atrae tanto nuestra mirada que nosotros queremos para nosotros y nos olvidamos de Dios. Hasta un televisor puede ser más importante, un ordenador puede ser más importante y me hace olvidar del Señor y me olvida también de mi responsabilidad con el Señor y de seguirme asombrando más por el Señor que por las cosas que me rodean. Y cuando llega esto, hermano, parece que solamente existe eso para yo alegrarme. Como dice también este puritano, Thomas Brooks, él dice así: una corona de oro no quita el dolor de cabeza, ni las zapatillas de terciopelo alivian la gota. ¿Saben? La gota, el dolor de pie, ¿verdad? Ni un collar de joya cura el dolor de muelas. Diciendo el autor en sus palabras, solo el poder de Dios te cambia y restaura lo que Satanás te ha robado para que solo vivas adorándole a Dios en este asombro. Es lo que Dios desea, que solamente tú lo adores a Él y vivas por Él y para la gloria de su nombre. Hermano, para ello necesitamos siempre la llegada de un profeta, Natán, como pasó en la vida del rey David, en el que Natán se acerca al rey David y cuando le cuenta esa historia que nosotros sabemos, ¿verdad?, le declara y le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Hermano, con esas palabras estaba restaurando el alma del rey David. Con esas palabras estaba dando una gran pedrada en esa mentira que había levantado él, en ese asombro que él tenía en su corazón para no ver la presencia de Dios en su vida. Hermano, nosotros necesitamos también que el Señor hable a nuestros corazones, que ponga personas también que nos declare si estamos en algún error, si estamos en algún camino que no sea en el camino del Señor, si estamos perdidos de las demás ovejas, que haya alguien que nos pueda decir algo para nosotros ver que nuestro buen pastor se está acercando a nosotros para llevarnos nuevamente a las demás de las ovejas. Pero hermano, yo me quedaba pensando así: ¿cuánto nos molestan que nos digan lo que está mal en nosotros? Una cosa es que yo lo diga desde aquí, que yo diga: todos somos pecadores, todos necesitamos de examinarnos delante del Señor, todos necesitamos de manera individual confesar nuestros pecados,
Pero ahora, si uno ve algo mal en el hermano y se acerca con su buena voluntad, con sus mejores palabras y le dice y lo confronta, tú eres ese, como hizo el profeta Natán con el rey David, ¿cómo nosotros responderíamos? Vivimos tiempos difíciles y muchos no se dejan tratar personalmente, no quieren ser pastoreados personalmente. Son como dueños y señores de la verdad. Yo tengo mi verdad, pero es que tu verdad no es la verdad del Señor. Es que la verdad que nosotros hacemos honores es la palabra del Señor, es la palabra que nosotros conociendo tenemos que proclamar y tenemos que exhortar para bien de aquellos que están perdidos, para traerlos de vuelta al redil de las ovejas del Señor. Este comentarista Matthew Henry dice así: aun cuando permita Dios que los suyos caigan en pecado, no permite que yazcan tranquilos en el pecado. Me encanta. Aun cuando permita Dios que los suyos caigan en pecado, porque Dios permite, ¿verdad? Pero Él no permite que nosotros nos relajemos y nos quedemos tranquilos en el pecado. El Señor va a hacer de todo para que nosotros nos levantemos y nos levantemos con fuerza de haber aprendido qué fue lo que me hizo caer en el pecado, para yo no volver otra vez a caer en aquello que está mal, aquello que ofenda al Señor, aquello que el Señor recibe como abominación por causa de yo vivir fuera de la voluntad de mi Dios. Así que, hermano, cuidado cuando nosotros también estamos caminando y estamos diciendo siempre: ¡oh, qué bien va todo! ¡Oh, qué bien me siento! Es que como soy cristiano todas las cosas me van bien. No, lo que está diciendo aquí el rey David está hablando de su experiencia de haber caído, de haber sido confortado y tener la esperanza y la confianza futura que cuando le pase lo mismo, el Señor lo va a levantar como lo levantó anteriormente. Y el camino del cristiano siempre se conoce porque tenemos tropiezo, porque tenemos caída, porque tenemos situaciones de problema, y el Señor va a confortarnos en medio de esos momentos. Ay de nosotros si nosotros no pasáramos por momentos difíciles. Si nosotros no pasásemos por situaciones difíciles, yo puedo decir así con toda seguridad, en base a lo que le dice la palabra del Señor, de que yo creo que no tenemos muy clara la salvación en nuestras vidas. Porque todo cristiano pasa por adversidades. Todo cristiano pasa por momentos difíciles. Y todo cristiano, si es cristiano, experimenta el poder de salvación para ser librado de donde él mismo se mete. Dice este autor, que a mí me gusta mucho, es muy profundo, muy densa la lectura de él, de C.S. Lewis. Y él dice en el libro de cartas que escribe, yo creo que se llama el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Y es muy interesante de cómo maquina, cómo estudia el enemigo nuestros comportamientos para hacernos caer en pecado. Y dice este autor: el camino más seguro al infierno es el gradual, la suave ladera blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin señalizaciones. El camino más seguro al infierno es el gradual, la suave ladera blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin señalizaciones, podríamos decir sin problema, todo va bien, todo marcha bien, no tengo problema, es lo que se espera, es lo que se entiende de un cristiano. No, un cristiano sufre, un cristiano padece, un cristiano aprende en medio del dolor, un cristiano es rectificado por medio de lo que Dios usa como tratamiento para cambiar el corazón del cristiano por medio de los problemas. Es necesario los problemas. Hermano, dice en Romanos
1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Hermano, cuando las personas quieren ver y quieren hacer de su manera de vivir una mentira, y cuando distorsionan la palabra del Señor como una mentira y la usan malamente, la palabra del Señor, este es el camino de perdición que la persona escoge para sí mismo, porque conociendo la verdad, hacen de la verdad una mentira en sus vidas. Es lo que estaba pasando aquí en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Hermano, nuestro asombro es para el Señor. Y si tú no tienes asombro, tú tienes que rescatar ese asombro que has perdido y que estás buscando ese asombro en las cosas creadas. No, tu manera de vivir tiene para que tú sigas mirando al Señor y para que tu asombro sea con el Señor y para que tú seas siempre un adorador del Señor y no de las cosas que te rodean. Hermano, en el momento que tú te olvidas del Señor y pones tu mirada en las cosas creadas y tú quieres buscar el asombro en las cosas creadas, hermano, es como si te estuvieras separando de quién tú eres en verdad. Tú eres cristiano, cristiana, para servir al Señor y para adorarlo solo y únicamente a Él. Hermano, segundo lugar, Dios te guía en senda de justicia. Dios te guía en senda de justicia. Y no voy a seguir porque yo creo que está un poco ahí deformado las pantallas. La voy leyendo. Dios te guía en senda de justicia. Hermano, esto quiere decir que cuando el pastor va por la oveja que se le ha perdido, se le ha descarrilado, está que no la ve a su apreciación visual y va por ella, y cuando la encuentra, no solo la limpia o la desenreda de donde se ha metido, sino que la lleva nuevamente consigo. Hay restauración y hay también de nuevo guiarla. Y esta es la palabra importante, de guiarla en el camino correcto, en el camino de justicia. Y no es la justicia tuya y mía, porque tu justicia y mi justicia es una justicia caída, en pecado, por causa de nuestra condición. Nosotros seguimos la justicia de Dios. Nosotros aprendemos el camino recto por Dios. Y es por Él y para Él. Nosotros no vivimos para imponer nuestra justicia. No, eso era cuando tú no conocías al Señor. Pero de las cosas que el Señor te ha enseñado es que tu manera de pensar y tu manera de creer y de ver la vida no es la correcta. La manera correcta es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Su justicia es la que nosotros debemos de seguir. Es su guía y solamente su guía, hermano. Dice en el versículo 3... por llamarle B, en el 3b, me guiará por senda de justicia. Hermano, ¿qué quiere decir guiar? ¿Qué significa ser guiado? Hermano, si nos vamos a un diccionario, dice así, define el verbo guiar como mover, conducir o empujar, ya sea que conduzca un automóvil cuando tú te metes en un coche, y tú te sientas en el asiento y tú coges el volante, tú arrancas el coche y tú empiezas a lo que es el embrague, meter la marcha y tirar para adelante. Tú estás guiando algo que por sí solo no se iba a mover nunca. Es necesario tu intervención para tú llevar el coche a donde tú quieres llevarlo. Esto quiere decir guiar. Hermano, la gran diferencia es que yo me monto en el coche y ahora yo no me siento en el volante, me siento en el copiloto, y el que se sienta en el volante, en el asiento del que lleva el coche, es Cristo. Es Cristo. Yo estoy ahora como copiloto y yo me dejo llevar por Él en la justicia de Él. Antes yo era el que llevaba mi coche y yo llevaba mi coche a donde yo quería y me metía en los problemas que yo me dejaba llevar por el asombro, porque iba saltando de un lado a otro a ver qué era lo que me llenaba más. Y así nosotros podemos recordarnos cómo éramos si nosotros vemos esta sociedad, vemos este mundo. Va de impacto en impacto, de asombro en asombro.
que solamente dura como flash, pluf, pluf, y al día siguiente está igual de vacío. Y está buscando otros asombros que le llenen. Hermanos, nosotros entendemos que yo ya no me siento en el asiento del conductor, sino que yo me siento en el lado derecho del conductor. En el conductor se sienta Cristo, porque Cristo es el que lleva el rumbo de mi vida. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Hermano, y cuando nosotros le permitimos al Señor que nos guíe, que nos lleve, y que esté dispuesto inclusive a empujar, porque es lo que significa guiar. A veces no solamente es dirigir, sino también es desplazar, empujar algo de un lugar a otro. Y a veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Nosotros entendemos que yo me tengo que sentar en el asiento del copiloto, pero parece que me siento en el lado del copiloto y empiezo a moverme un poco, como intentando empujar al Señor de un lado para yo volverme otra vez al volante. Y el Señor tiene que estar empujándonos para un lado, como diciéndonos, ese no es tu lugar, el lugar es mío, para yo llevarte a ti, no tú a mí. Aquí mando yo, no mandas tú. Si tú quieres más de mí, tú tienes que estar en el asiento del copiloto. Hermano, y el Señor lo ha hecho con muchas personalidades dentro de la palabra del Señor, y nosotros observamos cómo ha cambiado, cómo ha transformado la vida de muchos hombres, y lo ha convertido en una persona totalmente diferente. Hermano, me acordaba de Moisés. Moisés era una persona que había llegado a matar, y el Señor convierte el corazón de Moisés en un líder, y lo llevó para estar llevando su pueblo y guiándolo hasta la puerta, por así decirlo, de la tierra prometida. Hermano, Gedeón, por ejemplo, era un cobarde y Dios hace de él un héroe. Hermano, cuando nosotros entendemos que nosotros somos cristianos y que Cristo vive en mí y que Cristo debe de reinar en mí, yo entiendo cuál es mi lugar, y mi lugar es al lado y no tomando el volante, no tomando el timón, no tomando los mandos de dirigir mi vida. No, la dirige el Señor. Es Cristo en mí. Hermano, Dios viene a tu vida para crear la satisfacción que nosotros debemos de tener siempre en Él, vivir en esta satisfacción por Él y para la gloria de Él. Hermano, como dice alguien, somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de este. No tienes que vivir como prisionero. Dios te ha liberado de las condenas que te tenían preso. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de este. No tienes que vivir como prisionero. Dios te ha liberado de las cadenas que te tenían preso. El Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha desenredado de donde nosotros estábamos metidos, o ha quitado ese vacío que había en nosotros, porque ahora Cristo llena este vacío que teníamos, y ahora nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, hermano, también lo que nosotros aprendemos caminando en esta senda de justicia, como dice Filipenses 3, versículo 13. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Tercero y último, y aquí acabamos, Dios lo hace por amor de sí mismo. En el versículo 3b dice, por amor de su nombre, no del amor nuestro, no del amor de fulanito, de menganito, de esta oveja o de la otra oveja, no. Lo que está diciendo aquí, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, del nombre de Dios. Hermano, dice en Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 48, versículos 9 y 11, por amor de mi nombre desferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí
por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dice así: por amor de mi nombre, dice el Señor, por amor de mi nombre. Dios hace todo lo que hace por amor de sí mismo. El Señor nos ama, el Señor nos ha rescatado, pero todo eso lo hace por amor de sí mismo. El Señor recibe gloria amándote a ti. Es por amor de Él que nosotros somos salvos en su nombre y que nosotros estamos aquí en esta tarde por amor de su nombre. No es por tus méritos, no es por lo que yo haya hecho, no lo que tú hayas hecho, sino lo que Cristo ha hecho por amor a cada uno de nosotros. Otro texto de la palabra del Señor, Ezequiel, capítulo 36, versículo 22-23. Por tanto, di a la casa de Israel, y podríamos decir así, y a todas las iglesias, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios está dando el libramiento a Israel, pero lo está dando por amor de su nombre. No lo están haciendo por ellos, lo está haciendo Dios por sí mismo. Así que, hermano, como dice también, me estaba acordando, en Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, dice aquí el profeta, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es para la gloria de su nombre, es para Él. Así que, hermano, dejo aquí estos 3 principios que debemos de recordar. Dios sale al encuentro para levantarnos del lugar de donde nosotros hemos caído, con el fin de guiarnos, que es el segundo principio, en senda de justicia, justicia de Él, no la mía, no la tuya, no lo que tú has aprendido en este tiempo, no en el curso bíblico, no en la profundidad que tú tengas, no, es la justicia de Dios que nosotros somos guiados. Y tercero y último, Dios lo hace por amor de sí mismo. Nosotros somos librados, hemos sido salvados por la gloria de su nombre, y para la gloria de su nombre nosotros vivimos y queremos seguir viviendo para exaltarlo solo, exclusivamente a Él. Amén. Muy bien, nos ponemos en pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú conoces, Señor, nuestras vidas y sabes cuánto nosotros necesitamos estas palabras para que nosotros no nos acomodemos, para que nosotros no nos distraigamos, no nos dejemos asombrar por cosa alguna de las muchas cosas, Señor, que nos rodean en este mundo, en esta sociedad, y perdamos de vista tu gran nombre en nuestras vidas y de todo lo que tú has hecho en nosotros y de todo, Señor, que podemos darte gracias de cada una de las cosas, Señor, que tú nos has enseñado, de las cosas, Señor, que tú nos has mostrado, de las cosas que tú también nos pones delante para que nosotros sigamos andando, para seguir en tus caminos y no en nuestros caminos, Señor. No queremos seguir en los caminos que nosotros llevábamos antes de conocerte. No queremos vivir en un vacío en el que vivimos, Señor, asombrándonos con las cosas que vienen a nuestra mirada, Señor. Nosotros queremos mirarte a ti. Nosotros queremos perseverar en ti. Nosotros queremos vivir por lo que tú deseas, Señor, enseñarnos, Señor. Y sabemos que para ello tenemos que estar formando parte de tu redil,
de estar, Señor, en tu casa y no estar saliendo de tu casa y estar como coqueteando, Señor, con el mundo y con el asombro que el mundo nos ofrece, Señor. Líbranos de todo ello, Señor. Que nuestros pies siempre estén firmes para estar sobre tu roca, Señor, que es tu santo y glorioso nombre, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, Señor. Y con todos, Señor, aquellos que te conocen. Con todos aquellos, Señor, que están peleando la buena batalla. Con todos aquellos, Señor, que están viviendo, Señor, anegándose a sí mismo por amor de tu nombre. Que tú seas con ellos, Señor. Que tú, Señor, los estés levantando, Señor, y los estés animando, aún aquellos que están enfermos. Sé tú también con ellos para hacer el consuelo que necesitan en medio de este momento, Padre. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermano.